Y vamos a seguir estudiando el libro de Filemón, la carta a Filemón. No es un libro, perdón, es una carta que escribe Pablo a Filemón. Esta carta, que a pesar de ser la más pequeñita, nos explicaba, ¿verdad?, el pastor Michael la semana pasada. Si usted no pudo estar la semana pasada, siempre nos gusta recordar que usted lo puede buscar ahí en las plataformas de YouTube y ahí encuentra la enseñanza de la semana para ponerse al hilo. Pero nos explicaba el pastor Michael que es la carta más pequeñita que escribe el apóstol Pablo. Pero a pesar de ser la carta más pequeñita, es una carta que nos da una gran enseñanza práctica para usted y para mí hoy. No solo para Filemón en ese momento, sino para nosotros, para la vida práctica. Podemos salir y aplicar lo que esta carta nos enseña. Entonces, eso es lo que vamos a pedirle al Señor esta mañana. Yo quiero que usted incline su corazón ahí antes de entrar de lleno a la palabra y que le diga: Señor, quiero que mi corazón esté dispuesto, mis oídos abiertos a tu voz. Si algo tienes que traerme a memoria, si algo me tienes que corregir a través de tu palabra, si en algo me tienes que hablar, Señor, quiero estar atento a tu palabra. Que esta porción bíblica, Señor, quede como una semilla en mi corazón y que yo pueda ser obediente para ponerla en práctica una vez que salgo de aquí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le pusimos a esta enseñanza segundas oportunidades. ¿A cuánto les gusta que le den oportunidades? Sí. Usted dice: otra, deme otro chance. Estaba en un cumpleaños, ¿verdad? Y están los niños y los llaman a jugar para ganar premio. Y están jugando enano gigante, ¿verdad? Enano gigante. Pero en el primero que hicieron un cambio se fueron como 5. ¿verdad? Y todos los chiquillos: no, pero este era el ensayo, otra oportunidad, ¿verdad? Porque a veces creemos que la vida puede ser como un ensayo, ¿verdad? No, estoy ensayando y entonces otra oportunidad. Nos gustan las oportunidades, son bonitas. Yo creo que ninguno nos gusta perder de primero, ¿verdad? Como que usted diga: ay, perdí en la primera vez, qué feillo, ¿verdad? Qué lástima. Entonces, esta enseñanza de hoy nos va a hablar de una segunda oportunidad y también de cómo Dios a nosotros nos da oportunidades. Vamos a irlo aplicando así. Vamos a ver el pasaje, vamos a estar en Filemón, solo tiene un capítulo. Entonces, Filemón, abra su Biblia ahí donde usted su Biblia, o préndala, su Biblia tecnológica. Pero quiero que estemos ahí en Filemón. El pasaje va a estar aquí, pero también es importante que aprendamos a buscar en la Biblia. Dice el verso 8, ahí vamos a estar a partir del 8 hoy. Dice: por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Pablo hablando. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor prefiero simplemente pedirte un favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Entonces, en esta carta vamos a estar hablando del perdón. Por eso les decía, es un tema muy práctico para nosotros. Yo creo que es un tema diario. Yo creo que todos deberíamos andar perdonando todos los días, ¿verdad? Porque se nos presentan diferentes circunstancias donde tenemos que ejercer el perdón. Entonces, de una manera práctica, es una enseñanza práctica que Pablo nos está enseñando. Ahora, me llama mucho la atención, si nos devolvemos al pasaje, que dice que él podría exigírselo en el nombre de Cristo. O sea, Pablo pudo haber escrito esta carta y repetido: Filemón, recuerde que Jesús en el sermón del monte allá dijo que esto y esto. Recuerde que Jesús mientras predicaba dijo que esto y esto. O la Biblia dice, o la ley dice. Pablo pudo haber escrito así. Y él lo dice, podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto. Hay leyes, hay principios, hay preceptos de parte de Dios con respecto al tema. Pero prefiero apelar al amor. Pablo dice: prefiero apelar al amor. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué carga, verdad? Filemón, porque entonces me muestra un Filemón, un hombre, un cristiano maduro,
un cristiano maduro en la fe, un cristiano que quería obedecer a Dios, que quería hacer las cosas bien, un cristiano que servía, ¿verdad? Que había sido colaborador en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, ¿verdad? Un cristiano que amaba al Señor y quería hacer las cosas correctas. Y muy seguro, Filemón conocía la ley. Y Filemón conocía las enseñanzas de Jesús. Y Filemón conocía las enseñanzas que Pablo después venía dando por medio del Espíritu Santo a través de Jesús. Entonces, Filemón conocía todo esto, pero a él no se lo tienen que recordar. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me lo tienen que recordar a veces. Es más, a veces yo me lo recuerdo yo misma, ¿verdad? Y yo digo, no, Gaby, no es que te cae mal. Recuerde, amamos a Dios y amamos a las personas, Gaby, recuerde, ¿verdad? Yo tengo que recordármelo, porque a veces lo pasamos por alto, se nos olvida. Y en el caso de Filemón, Pablo no tiene que recordarle lo que dice la escritura, sino que le dice, por amor, te lo voy a pedir por amor. Había amor en el corazón de Filemón porque ya conocía a Jesús. Y el amor de Jesús había sido derramado en su corazón. Por lo tanto, él podía dar amor, como nos pasa a nosotros, solo que a veces se nos olvida. Y a veces nos falta crecer un poquito en la madurez en el evangelio. Y por eso a veces no aplicamos la palabra de Dios, no somos obedientes a la palabra del Señor. Pero en el caso de Filemón, no. Entonces, vamos a hablar del perdón. Y la Biblia, a través de toda la palabra, todo el consejo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se nos muestra un Dios perdonador. Es parte del carácter de Dios. Aquí en Éxodo, este versículo es cuando Dios le está hablando a Moisés y se le revela a Moisés, y Moisés ve un pedacito de la gloria de Dios, pero Dios mismo lo tiene que tapar para que su gloria no lo mate. Pero en esa revelación está este pasaje que dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Y qué? ¿Qué perdona? ¿Qué perdona? La iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Ven como parte del carácter de Dios es ser un Dios perdonador? Dios es un Dios perdonador. Ahí se le está revelando a Moisés con toda su gloria. Y le dice: Jehová, Jehová, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Es un Dios de segundas oportunidades y de terceras y de cuartas y de quintas y de ese es nuestro Dios. Ahora, perdonar es descartar una deuda, retirar la deuda o eliminar la deuda. No se lo olvide: descartar, retirar y eliminar una deuda. Es tener el sello, ¿verdad?, que usted lo pone en aquella factura que dice cancelado. Cancelado. Eso es perdonar. Ese es el significado más sencillo de la palabra perdonar. En toda la Biblia vemos el carácter de Dios acerca del perdón, pero hay una imagen que me gusta mucho, y es la imagen del hijo pródigo con su papá. Todos conocemos esta historia, y si no, se la cuento rapidísimo. Este es un muchacho que un día decide tomar lo que le corresponde. Yo dudo que era lo que le correspondía, porque era lo que el papá había hecho en su esfuerzo y su trabajo, pero como era el hijo, se creía que era de él, ¿verdad? Entonces se lo lleva, se va y empieza a malgastar. ¿En qué? En cosas, en pecado, en cosas ilícitas, en el mundo, en la fiesta. Empieza a gastar aquella herencia que le había dado el papá, hasta llegar al punto más bajo de su situación, que es cuando él llega a un trabajo muy denigrante, el trabajo de cuidar chanchos. Y cuidar chanchos debe ser bien feo. ¿Usted ha pasado por un lugar cerca de una chanchera? Que usted, aquí hay chanchos, porque huele feo. Entonces, cuidar chanchos era un trabajo feo, denigrante. Y lo peor, este muchacho llega a un estado que él desea comer la comida de los chanchos, de los cerditos. Él desea comer esa comida.
En ese momento, en su punto más bajo, en su punto más denigrante, se le prende y dice la palabra, vuelve en sí. Vuelve en sí. Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque yo estoy aquí queriendo comer la comida de los chanchos cuando en mi casa, allá donde mi papá, él tiene muchos empleados que comen mejor. Voy a regresar, dice este hijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Y tal vez este muchacho no iba con la esperanza de que su papá lo perdonara. Tal vez él no iba con la fe, ¿verdad? O decía, no, tal vez mi papá no me perdone, pero tal vez me aguante y por lo menos me deje ser un trabajador en su casa y estaría comiendo mejor, por lo menos, tal vez. Entonces este hijo se levanta y empieza a caminar hacia la casa de su padre. Cuando está cerca de la casa, su papá lo ve a lo lejos. ¿Y qué hace este papá? Sale corriendo al encuentro de su hijo. Imagínense cómo venía este muchacho, oliendo feo, porque no solo era el olor de los chanchos, era el olor del sudor, de no bañarse, de caminar en ese sol, de ropa sucia, de ropa harapienta. Y este papá viene corriendo, lo abraza y lo llena de besos. Y hace una fiesta, una celebración, porque su hijo regresó a casa. Esa es la imagen de nuestro Dios perdonador. Ese papá es la imagen de Dios. Ese hijo es la imagen de muchos de nosotros. Pero ese cuadro nos muestra el carácter de Dios. Un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que recibe. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios del que estamos hablando en esta mañana. Ahora, tenemos que tener dos verdades en nuestra mente muy claras cuando hablamos acerca del perdón. Lo primero de ellos es que si Dios muestra su carácter cuando perdona, entonces nosotros nos parecemos a Dios cuando perdonamos. Entonces la pregunta es, ¿a quién se quiere parecer usted? ¿Verdad? Porque Dios muestra su carácter cuando perdona. Nosotros nos parecemos a Dios cuando perdonamos. Y la segunda verdad que tenemos que tener en mente es que Dios perdona sobre la base de nuestro perdón. Y usted dice, pero ¿cómo es eso? Se lo explico con este pasaje. Dice Mateo 6:14: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial, ¿qué? Entonces, vea la ecuación. No es complicado, es matemática fácil. Yo perdono, entonces Dios vio que sencillo. Pero como a veces nos cuesta la matemática, entonces Dios nos la pone en negativo también para que nos quede bien claro. Entonces nos dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre, ¿qué? No perdonará tus pecados. Entonces ven por qué Dios perdona sobre la base de nuestro perdón. Y ahora vamos a estar hablando un poco más de esto, pero quiero que estas dos verdades queden en nuestra mente para todo el consejo que sigue a través de la palabra del Señor. Ahora, en esta carta, ya el pastor Michael nos explicaba la semana pasada, hay tres personajes. Pablo, que es el que escribe la carta; Filemón, que es a quien le escribe la carta, que era un hombre que seguro tenía una posición económica buena, puesto que tenía esclavos, ¿verdad? Y tenía su negocito ahí de trabajo. Y estaba Onésimo, que era el esclavo. Son esos tres personajes principales. Ahora vamos a ver con estos tres personajes algo muy interesante que tal vez nosotros como sociedad no lo vivimos o no lo conocemos, que es la esclavitud. Pero tenemos que entenderla en el contexto para poder entender mejor la carta. En este momento que se escribe esta carta existían los esclavos, y la Biblia, el Jesús mismo no habló nada en contra de la esclavitud. No vamos a leer en el Nuevo Testamento nada en contra de la esclavitud. No vamos a ver a Jesús ni a los apóstoles predicar en contra de la esclavitud, porque eso hubiera sido un caos social. La base del imperio romano se fundamentaba en la esclavitud.
Y no solo el imperio romano, todos los imperios que habían estado antes en la historia, lo que hacían era conquistar ciudades, y en esas ciudades que conquistaban, mataban el ejército, mataban el rey, pero se llevaban lo mejor, no solo en posesiones, sino las mejores mujeres se las llevaban para el rey, los mejores hombres se los llevaban para los ejércitos, los hombres más fuertes se los llevaban a trabajar, a trabajos pesados, eran esclavos. Entonces esto era la base de la sociedad hasta ese momento. Entonces, si Jesús tal vez hubiera pronunciado algo en contra de la esclavitud, o los discípulos, o el cristianismo como tal vez hubiera desaparecido en un pleito social. Pero Jesús no lo hizo, ni los apóstoles lo hizo, ni vamos a ver a Pablo hablando nada en contra de la esclavitud. Después el cristianismo siembra las semillas para que esto vaya a ser abolido muchos años después, por el amor al prójimo, por, ¿verdad?, tratar bien, por todo lo que Jesús habla acerca del prójimo. Pero en este momento era totalmente válido. Los esclavos ni siquiera se consideraban personas, los esclavos se consideraban una posesión. Entonces, como era una posesión, el dueño podía vender esa posesión, podía vender ese esclavo, podía intercambiarlo, podía regalarlo si quería, podía darlo como pago por una deuda. Ese era el esclavo, no era una persona en sí, era una posesión de su amo. Y como era posesión, también podía castigarlo, incluso matarlo, y no le decían nada. No era contra la ley matar a un esclavo. Podía hacerlo si ese esclavo había cometido una falta. Ahora, ya para este momento, ¿verdad?, cuando se escribe la carta, ya la esclavitud ha ido cambiando un poquito más, y la mayoría de los esclavos era porque nacían en esclavitud. O sea, si usted era esclavo, sus hijos eran esclavos, sus nietos eran esclavos, y ahí en adelante, hasta que alguno pudiera comprar la libertad, o su amo les diera la libertad. Pero ya se permitía, por ejemplo, que los esclavos estudiaran, o que formaran una familia. O muchos decían, bueno, a mí me sirve tener un médico esclavo, claro, porque en mi casa hay un médico, soy muy funcional. Entonces mandaban al esclavo a estudiar medicina, y después ese esclavo regresaba y ya tenían un médico en la casa. O tenían algún oficio que les sirviera, ¿verdad?, según el negocio. Esa era la esclavitud en el momento. ¿Por qué quiero explicarles esto? Porque Onésimo era esclavo. Onésimo le pertenecía legalmente a Filemón. Filemón era su dueño, era su amo. Entonces tenemos que entender lo que significaba para después entender lo que sucede en la carta. Tenemos que entender lo que pasó. ¿Qué pasó? Onésimo le pertenecía a Filemón y estaba trabajando en su casa, pero un día se le ocurrió que ya no quería ser más esclavo y salió huyendo. Y en esa salida que él se va, ¿verdad?, primero el daño que le causa a su amo por irse, porque seguro entonces su amo tiene que invertir dinero en comprar otro esclavo, o en tener más empleados, o el daño que le haya causado. Pero en esa salida Onésimo va a viajar muchos kilómetros, entonces aparentemente también necesitaba financiarse su viaje, entonces roba. Entonces se lleva cositas de la casa de su amo para financiar su viaje hasta llegar a Roma. Él dijo, ya estando en Roma nadie me va a encontrar, nadie me va a descubrir, ¿verdad? No es como las redes sociales ahora, que usted encuentra hasta los que no se le perdieron, ¿verdad? No era esa época. Para encontrarlo iba a ser difícil. Entonces ese es el contexto en el que estamos para entender un poquito la carta. Ahora vamos a ver qué produce la falta de perdón. Porque esto es importante, porque hoy en día estamos viviendo en una sociedad muy egoísta, una sociedad que nos enseña solo a pensar en yo. ¿Eso qué beneficio me da a mí? ¿Eso de qué me sirve a mí? ¿Qué gano yo con eso? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Estamos en una sociedad donde yo necesito sacar un provecho de las cosas, y hemos caído tan bajo, tan bajo, tan bajo, que consideramos débiles a las personas que perdonan. ¡Qué tonta! ¿Cómo se le ocurre? Jamás. Es que es bien bruta o bruto, ¿verdad? Y todos los adjetivos que usted quiera poner ahí, que yo no los puedo decir. Pero todo lo que usted se puede imaginar, consideramos, a ese nivel estamos como sociedad. El que perdona es alguien insensato, para ponerlo con palabras de domingo. Es alguien insensato.
pero alabamos a aquel que logra vengarse. Uy, qué rico, uy, sí, uy, quíteselo, uy, déjelo en la calle, uy, quítele los hijos, uy, hágale. Lo alabamos y lo exaltamos y lo motivamos. Sí, 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 hágale esto, hágale lo otro, sí, se lo merece. Esa es la sociedad en la que vivimos. Entonces estamos en una sociedad donde el que logra tomar venganza es fuerte y el que perdona es débil. Y entonces, como el que logra tomar venganza es fuerte, andamos en la calle en una sociedad llena de ira, llena de rencor, llena de resentimientos, llena de venganza, llena de explosiones, ¿verdad? De enojo, de amargura. Y usted lo ve en las noticias, qué triste. Cómo prendemos el tele y sale el señor pegándole patadas al otro solo porque le tocó la motocicleta, se la raspó. O vemos en los pleitos en la calle por choques, porque se adelantó, porque le metió el carro. Vemos tantos homicidios, tantas mujeres maltratadas, hombres maltratados, niños maltratados. ¿Por qué? Porque hay tanto enojo, tanto rencor, tanta ira, tanta venganza en los corazones, que eso es lo que sale. Y así está nuestra sociedad. Entonces, ¿qué produce? Porque la falta de voluntad para perdonar no puede ser algo que esté en el corazón de los cristianos. La falta de voluntad para perdonar no puede estar en nuestro léxico. No podemos hablar de no quiero. Decía un corito por ahí, que te perdone yo. Usted sigue el corito. Todas esas canciones hay un montón y hay unas más modernas. Esta está más viejita, pero hay unas más modernas. Y no, yo cómo te voy a perdonar, que para perdonar solo Dios. Nosotros no podemos hablar así. No puede estar, no, es que yo no quiero, no, es que no me da la gana, no, es que no lo voy a hacer. Ese no puede ser nuestro lenguaje con respecto al perdón. Podemos decir me cuesta, eso sí podemos decir, o me está costando, pero no el no quiero, no. Dice Efesios 4:32, ese no lo pusimos en las diapositivas, pero se lo voy a decir. Dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Perdónense unos a otros. Entonces, el no perdonar, por lo menos, acarrea 4 resultados bien desagradables, que son los que le voy a mostrar aquí. Por lo menos estos 4. El primero de ellos es que encierra al cristiano en el pasado. La falta de perdón mantiene vivo el dolor, o mantiene vivo la herida del enojo. Entonces, cuando no perdonamos, nosotros estamos queriendo tener la herida abierta, y una herida abierta va a causar dolor. Una herida abierta va a causar molestia. Entonces, cuando nosotros no negamos a perdonar, estamos atados, estamos viviendo en el pasado. Cuando traemos a colación constantemente, y esto se los pedimos y se los suplicamos, no lo haga, hermano, pero usted vive trayéndole el pasado a su esposo. Es que usted me hizo, es que usted hizo esto, es que usted me trajo allá, es que usted me llevó allá. Y a nuestra esposa, es que usted es esto, es que usted era aquí. A nuestros hijos, vivimos en el pasado. No dejamos ni nosotros avanzar y disfrutar el presente, ni dejamos al ofensor disfrutar el presente, porque le venimos a cada rato a sacar lo que hizo. Si usted perdona, nunca más se vuelve a sacar eso que usted perdonó. Nunca más se vuelve a tocar el tema, al menos que sea para edificación del cuerpo de Cristo, para que usted levante otro matrimonio, otra familia, pero nunca más se vuelve a sacar del tema. Entonces, la falta de perdón nos hace y nos encierra como cristianos en el pasado, mientras que el perdón nos permite sanar. El perdón nos permite sanar y nos permite avanzar en la vida. Lo segundo que hace la falta del perdón es que produce amargura. Cuando pasamos aferrados a la ofensa, entre más aferrados a la ofensa, más amargados nos hacemos.
más amargados nos hacemos. Y usted sabe, la amargura no es solo un pecado. La amargura es como una infección, porque no solo nos amargamos nosotros, sino que amargamos a todo alrededor. ¿Usted le ha pasado? ¿Usted estaba a la par de un amargado? Es más, usted se levantaba una mañana amargado. Usted se levanta amargado, está enojado porque no sé, el día anterior tuvo un problema con un compañero, un problema con el jefe, un problema con su esposo, con su esposa, y hay enojo en su corazón. Usted no solucionó eso y entonces usted se levanta amargado y su amargazón se la traspasa a sus hijos y los manda amargados para la escuela. ¿No le ha pasado? Solo a mí. Y va uno en el carro bravo, ¿verdad? Y ya uno contesta. Y entonces, ¿sabe cuándo el Espíritu me habla? Cuando yo voy, a veces me ha tocado irlos a dejar a la escuela, ¿verdad? Y yo voy, ¿verdad? Y estoy amargada en mi corazón y voy manejando y no hablo nada. Y a veces digo algo y le digo como regaño y se vuelve Lucía, que va a la par mía. Me dice, mami, está enojada. Ahí como que, uy. O sea, no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque la amargura es como una infección, se pasa a otros. Y vea lo que dice la Biblia. La Biblia dice, esfuércese. ¿Qué tenemos que hacer? Ve que no es fácil, hay que esforzarse. Entonces esfuércese por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque solo los santos verán, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos. ¿Cómo nos vamos a cuidar? En grupos conexión. Ahora al final hablamos más de eso. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote la raíz, ¿cómo es? Venenosa de la amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a otros. ¿Ve cómo la amargura no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a los que están cerca de nosotros? ¡Qué terrible! Convertirnos en personas amargadas. ¿Por qué? Porque una persona amargada se nota. Usted puede notar una persona amargada, ¿sí o no? Una persona amargada contesta grosero, contesta hiriente. Una persona amargada es cortante en sus conversaciones. Una persona amargada usa el sarcasmo hiriente. Uy, las señales del último tiempo. Y está el esposo lavando los platos, ¿verdad? Ya viene Cristo. Usamos el sarcasmo hiriente. Eso es una persona amargada, con enojo, sucio en su corazón. Una persona amargada miente. Una persona amargada distorsiona las conversaciones. Entonces, cuando viene aquella persona que te causó una ofensa, por más que trate de explicar, usted tiene la mente cegada, cautiva. Entonces no vas a darle razones, no vas a dejar que haya una explicación, no vas a dejar ver los cambios en la persona porque estás amargado. La amargura destruye por completo el amor, el afecto, la comunión. Y la amargura es una de las cosas que más está destruyendo los matrimonios hoy en día. Y la amargura es por falta de perdón. La amargura se da por falta de perdón. Lo tercero, abre una puerta a Satanás. Abre una puerta a Satanás. Efesios 4 dice así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo, ¿qué? La falta de perdón abre puertas y Satanás las aprovecha. Las aprovecha para destruir familias. Las aprovecha para destruir relación padre-hijos. Las aprovecha para destruir relación entre hermanos. Las aprovecha. Entonces no le demos lugar al diablo. El perdón, lo contrario, detiene el avance de Satanás en nuestras relaciones. Y lo cuarto, la falta de perdón estorba en nuestra comunión con Dios. Hay un pasaje, antes de enseñarles el que puse ahí, hay otro pasaje en Mateo 5:23, por si usted toma nota. Mateo 5:23 dice así: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas
que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar, anda, reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda en el altar. A veces venimos a la iglesia y traemos ofrenda al Señor, ofrenda no necesariamente monetaria, traemos ofrenda de alabanza, de adoración, de exaltación al Señor, traemos ofrenda de gratitud, pero hay algo que nos está impidiendo nuestra entrega de esa ofrenda. Y a veces el Espíritu Santo, que es tan precioso y tan hermoso, nos trae a memoria: mire el hermanito, acuérdese que usted está enojadita con él, acuérdese que usted no le habla al hermano, mire, hoy vea dónde está el pastor que a usted le cae mal. Porque ahí sí, a veces le caen, ¿verdad? Dicen por ahí, no somos un billete ya no hay de 50,000, de 20,000. Pero el Espíritu nos recuerda. ¿Y qué hacemos? Ay no, Señor, ahorita estoy concentrada en otra cosa, aquí adorándote, Señor, exaltándote. Hey, la falta de perdón interrumpe nuestra comunión con Dios. Y dice el otro pasaje que ya lo leímos, por eso les quería leer el otro anterior, que si perdonamos, el Señor nos va a perdonar; si no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Interrumpe nuestra relación con Dios. Y esto lo tenemos que tener claro, porque es un asunto muy grave, es un asunto muy serio. Saber que podemos estar mal con Dios porque no se nos antojó perdonar a alguien, o porque no queremos, o porque no nos da la gana, o porque no queremos. Y podemos estar mal en nuestra relación con Dios. Podemos tener algo que interrumpa nuestra comunión con Dios, nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestra lectura de la palabra. Usted lee y lee y dice: qué raro, pero el Señor no me habla nada, no entiendo nada. Hay algo que está interrumpiendo. Y es el perdón, la falta de perdón. En cambio, el perdón restaura el gozo de la comunión con el Señor. Ahora, ¿qué no es el perdón? Si usted recibió, ¿verdad?, en el mensajito, en el chat, de los que están en el chat de la iglesia, la presentación completa, ahí viene la lista. No me puedo detener en todos, pero ahí viene, vamos a verlos rápidamente. Que no es el perdón. Todo esto lo tenemos que tener claro para entender lo que sucedió ahora entre Onésimo y Filemón. El perdón no es una burla de la justicia, sino más bien es permitir que Dios haga la justicia. Dios, no nosotros, Dios. Entonces no es burlar la justicia, es que Dios va a hacer la justicia en su tiempo, no en el de nosotros. El perdón no es esperar que el tiempo sane la herida. No, ahí con el tiempo se me olvida. No, el tiempo no sana nada. Usted tiene que tomar la decisión. El perdón no es lo mismo que reconciliación. Son dos cosas diferentes. A veces vamos a perdonar, pero no necesariamente vamos a reconciliar, porque para reconciliar se necesitan dos, para perdonar solo se necesita uno. Entonces a veces vamos a perdonar y la otra persona ni cuenta se dio que la estamos perdonando, y ni cuenta tiene que darse, ¿verdad? Porque a veces somos malos para pedir perdón. Yo lo perdono a usted porque usted fue muy estúpido conmigo y me dijo esto y eso. No, a veces la otra persona no tiene que darse cuenta que usted lo está perdonando. Pero en la reconciliación sí se necesitan dos. En el perdón nos vamos a enfocar en la ofensa, en la reconciliación nos vamos a enfocar en la persona. En la reconciliación sí buscamos una relación. En el perdón no necesariamente se busca volver a la relación. Esto lo vamos a tener claro para ver ahora lo de Onésimo y Filemón. Pero no siempre va a haber reconciliación. Hay momentos en que el perdón se tiene que dar, pero no la reconciliación. Y esto tenemos que tenerlo claro. Ahora, el perdón no es justificar el pecado. No, es que yo lo perdoné, pero le estoy aguantando un pecado. No es eso. Es diferente. El perdón no se basa sobre lo que es justo o es injusto. El perdón no es ser un mártir, no es ser un tonto, no es ser, ay, pobrecito, está perdonando. No, el perdón más bien es ser fuerte para parecerse a Cristo. El perdón no es reprimir un enojo. No, el enojo hay que hablarlo, hay que sacarlo, porque si no, entonces sí se hace una raíz de amargura. Ya lo vimos. El perdón no es
una respuesta natural. A usted no le van a hacer perdonar. Esta obra la hace el Espíritu Santo en nosotros. La hace el Señor en nosotros. No nos nace perdonar. El perdón no es negar el dolor. Nos va a doler, sí, pero vamos a trabajar en ese dolor para sanarlo. El perdón no es condicional, es incondicional. No es si hace o no hace, es incondicional. El perdón no es olvidar, más bien es necesario recordar para poder sanar. El perdón no es olvidar, y el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión, porque no vamos a sentir perdonar, ya se los dije, no es algo que nazca, no es algo que sentimos, sino es algo que vamos a decidir. Eso es lo que no es el perdón. Ahora, basados en eso, en todo lo que hemos visto, vamos a ver. Ok. Gracias. Vamos a ver qué hace el perdón basados en la carta de Onésimo. ¿Qué hace el perdón? Ya vimos, Onésimo era un esclavo, decidió huir. Esto le causó penas tal vez a Filemón, tal vez se llevó algo de la casa para poder tener dinero y poder financiar su viaje. Luego él llega a Roma, muy largo de donde él estaba, ¿verdad? Con su amo. Él llega a Roma creyendo que tal vez ahí nadie lo iba a encontrar, que tal vez podía encontrar un trabajito para vivir, para subsistir. Pero en Roma se encuentra con Pablo, y Pablo, como no dejaba pasar uno, se encuentra con Cristo, porque Pablo no se le iba ni uno. Y entonces cuando él se encuentra con Cristo, Onésimo empieza a cambiar su vida. Él empieza a cambiar su vida, y ahorita vamos a hablar de los cambios. Pero a pesar de la madurez que podía tener, ¿verdad? Filemón, un cristiano maduro y todo, Pablo sabía que a Filemón le iba a costar. Es que imagínense el cuadro, el empleado, el esclavo que se le fue, que le robó, que esto, y después lo ve venir a lo lejos, ¿verdad? Y lo ve entrar a la casa y dice, ay, ¿será Onésimo? Y cuando empieza a ver que sí es Onésimo, empieza a sentir, yo no sé si usted le ha pasado, pero uno empieza a sentir que la sangre le hierve desde los pies y sube, y usted se le pone caliente la cara y roja, ¿verdad? ¿Le ha pasado o solo a mí? ¿Verdad? Y usted empieza, ¿verdad? Y como el cuerpo empieza a temblar porque usted tiene tanto enojo en su corazón, ¿verdad? Que usted quiere sacarlo de alguna manera. Y se acerca a Onésimo, ¿verdad? Y lo vuelve a ver y le dice, porque trae la carta, Onésimo trae la carta de Pablo. Y le dice, aquí le mandó Pablito. ¿Se imaginan el estado en el que estaba Filemón, en sus emociones? Pongámonos en el lugar de él. Hasta estoy temblando yo el colerón de imaginarme. Estaba enojado, y Filemón abre y no puede abrir seguro esa carta, y él suda, ¿verdad? Y le rechina los dientes y desea agarrarlo a palazos a ese hombre, ¿verdad? Y empieza a leer la carta. Y a partir del verso 10 vamos a estar viendo lo que hace el perdón. Pero vamos a tener en mente estas dos cosas. Número 1, tengamos en mente, Filemón era un cristiano maduro. Diga conmigo, maduro. Maduro en la fe. O sea, era un cristiano que había crecido en el conocimiento del Señor. Era un cristiano que conocía la palabra del Señor y la aplicaba a su vida. Era un cristiano maduro. Lo vamos a tener en mente, no se nos olvide. Y número 2, Onésimo había tenido un cambio por Cristo. Había un cambio en su vida, en su conducta, en su forma de actuar, porque se había encontrado con Cristo. Ahora, teniendo en cuenta estas dos cosas, vamos a ver lo que hace el perdón cuando suceden estas dos cosas. ¿Cómo actúa el perdón? Lo primero es que el perdón recibe. Lo primero es que el perdón recibe. Dice el verso 10 de Filemón: te suplico, hablándole Pablo, que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil para los dos. Te lo envío de vuelta
y con él va mi corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que me ayudaras de buena gana y no por obligación. El recibir es el primer paso para el perdón. Y cuando hablo de recibir, se imagina, por eso le digo, imagínense a Filemón leyendo esta carta con Onésimo al frente. Cuando hablamos de recibir, hablo de dar la oportunidad de hablar. Hablo de sentarse a conversar con esa persona que nos causó un daño, que nos causó un dolor, que nos causó una ofensa. Hablo de darle la oportunidad de conversar, de arrepentirse, de pedir perdón. Onésimo había cambiado su vida. ¿Y cómo vemos el cambio de Onésimo? En primer lugar, el cambio de Onésimo lo vemos porque está ahí parado frente a Filemón. Él sabía que Filemón lo podía matar y él no podía hacer nada. Él sabía, él podía ser el castigado de la manera que Filemón quisiera. Pero Onésimo dice: no, yo tengo que ir a dar la cara. Yo conocí a Jesús. Yo conocí al Jesús que me enseña a hacer lo correcto, a hacer lo recto delante de Él, que me enseña a amar, que me enseña a respetar el trabajo, que me enseña a ser obediente, que me enseña. Ese es el Jesús que yo conocí. Entonces yo necesito ir a dar la cara. Ese es el primer cambio que vemos en Onésimo. Él era un fugitivo, pero ahora también es hijo de Dios. El segundo cambio que vemos en Onésimo era que era una persona totalmente cambiada. Pablo le escribe: yo sé que era un inútil para usted, dice la Reina Valera. Esta versión lo suaviza un poquito más. Dice: yo sé que antes no te era muy necesario, pero dice, era un inútil. Era un mal empleado, no hacía las cosas bien, no te servía para nada. Pero ahora ese hombre que está delante de ti es diferente. Ha sido un siervo fiel para mí. Pablo dice: yo no lo quería mandar, pero es que usted es el amo, es suyo, se lo tengo que mandar. Pero eres un siervo diferente. Es un hijo de Dios. Pasó de ser un esclavo inútil a ser un siervo útil. Y Onésimo también había demostrado en su cambio, porque vea que el cambio se demuestra, el cambio se ve. El cambio es importante, hay que darle un tiempo para que la persona cambie. Los cambios no se dan de la noche a la mañana. Onésimo tuvo que quedarse un rato más en Roma, no podía regresar inmediatamente. Conoció a Cristo porque el cambio tenía que ser evidente. Hay un periodo de tiempo donde los cambios se van a ver y tal vez no son al inicio, pero los cambios que hace el Espíritu Santo en una persona se van a ver. Y Onésimo dice que, ¿verdad?, ha demostrado fidelidad. Dice Pablo: ha estado conmigo mientras estoy en la cárcel. Es el que me ha servido. Ya no es Pablo le está diciendo: ya no va a ser el esclavo que te va a dejar abandonado en 3 meses, que va a salir huyendo. Le dice: no, ahora estuvo un tiempo conmigo y ahora va a estar contigo para siempre. Porque ahora es un esclavo fiel. Es un hombre fiel. Entonces vemos los cambios de Onésimo. Y como vemos los cambios de Onésimo, entonces el perdón se recibe. ¿Qué más hace el perdón? El perdón restaura. El perdón restaura. Dice Filemón 15: parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano del Señor. Pablo le está pidiendo a Filemón que restaure la posición que tenía Onésimo. Le está diciendo: él era un servidor en tu casa, vuélvalo a poner como servidor en tu casa. Vuélvale a dar la posición. Restáurelo a su posición original.
¿Por qué? Porque había un cambio en Filemón. Restáurelo. Entonces el perdón restaura y vuelve a la posición original. Onésimo había regresado no solo como un hombre que iba a servir en la casa de su amo, que él iba a ser un buen trabajador, que iba a ser fiel, sino que Onésimo ahora había regresado como un hermano en Cristo. Y como hermano en Cristo, Filemón iba a disfrutar no solo de su servicio fiel, sino que iba a disfrutar que con él podían adorar al Señor, con él podían ir a servir a la iglesia, con él podían preparar su casa para recibir creyentes. Era un hombre que ahora iba a ser su compañero también en el ministerio. Filemón le dice: Pablo, restaure la posición. Ya no solo te va a servir como persona, sino que va a ser un hermano en el Señor. Entonces el perdón recibe, el perdón restaura y el perdón restituye. Y el perdón restituye. Dice Filemón 17 y 18: así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, ¿qué dice? Cóbramelo a mí. Dice Pablo: si te debe algo, yo lo pago. Si te debe algo, cóbramelo a mí. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Filemón había sufrido una ofensa, había sufrido un agravio de parte de Onésimo, y era importante que la persona que había ofendido restituyera. Una parte importante del perdón es la restitución, y lo vemos cuando en otra historia, ¿verdad? Está Zaqueo. Y Zaqueo baja del árbol porque va a tener un encuentro con Jesús. Zaqueo era cobrador de impuestos, pero aparte de ser cobrador de impuestos, le robaba a la gente. Y Zaqueo tiene un encuentro con Jesús en su casa, y la respuesta de Zaqueo es: hey, voy a ir a devolver todo lo que me robé, y aún más, voy a dar todo lo que tengo para devolver lo que me robé. Eso es restitución, y es una parte muy importante en el proceso del perdón. Quien ofende restituye. Quien ofende, quien lastima, quien causa un dolor, restituye. Pero también es muy importante, también es válido y también es de mucha misericordia dar perdón sin esperar restitución. Dar perdón sin esperar nada a cambio. Dar perdón sin esperar restituir. Ahora, la disposición de Pablo a pagar la deuda de Onésimo con el fin de restaurar la relación entre ellos dos, no se le parece a lo que Cristo hizo por nosotros. No se le parece. Filemón, el amo, el dueño, que había sido ofendido, que había sido dañado de alguna manera, como Dios, en tantas veces que nosotros lo ofendemos con nuestro pecado, con nuestra dureza de corazón, con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia. Onésimo, el pecador, el que ofende como nosotros, cada uno de nosotros. Y Pablo, que dice: hey, yo pago. Hey, la ofensa yo la pago. Como Jesús que dijo: hey, yo pago, cancelado es, ya no hay deuda, yo la pago. La ofensa yo la pago. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos tener una relación con Dios. Jesús tuvo que pagar. Jesús tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque el perdón restituye. Nosotros somos semejantes a Dios cuando perdonamos. Somos semejantes a Jesús cuando cancelamos la deuda de otro que nos debe. Somos semejantes a Jesús. ¿A quién nos queremos parecer? ¿A quién nos queremos parecer? ¿A lo que nos enseña el mundo, o nos queremos parecer al varón perfecto
Queremos tener el modelo de lo que el mundo enseña, de personas fuertes según el mundo, o queremos llegar a ser como la estatura de Cristo, fuertes para perdonar. Y termino con esta historia. Es de un hombre, se llama Sir Thomas. Él fue canciller de Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII. Este fue un rey bien malo, bien feo. Y él fue canciller y él lo acusaron injustamente y lo condenaron injustamente a muerte. Pero cuando él está delante de las personas que lo condenan, porque ya van a hacer efectiva la condena y lo van a matar, él dice, sus últimas palabras son estas. Dice: al igual que el bendito apóstol San Pablo consintió en la muerte de San Esteban y guardó sus propias ropas mientras lo apedraban hasta la muerte, y ahora permanecen los dos juntos como santos en el cielo, donde serán amigos para siempre. Confío yo mismo y en verdad, y esta es mi oración fervorosa, que aunque en vuestro señorío habéis sido mis jueces y en esta tierra para mi condenación, podamos aún en un futuro en el cielo encontrarnos juntos con gozo para nuestra eterna salvación. Eso lo dijo un hombre, pero ejemplifica el perdón mucho. Ahora, él menciona a Esteban, y Esteban lo dice de esta manera: Esteban siendo apedreado injustamente por seguir a Cristo, dice: yo puesto de rodillas clamo a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Había perdón en el corazón de Esteban. Y vamos a nuestro mayor ejemplo, Jesús, estando en la cruz del Calvario, herido, maltratado, su cuerpo lo llevaron hasta el límite, crucificado, desangrándose, adolorido. Y Jesús se vuelve y levanta su voz al Señor y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y por ese perdón usted y yo hoy disfrutamos estar aquí en comunión con el Señor y disfrutaremos de una vida eterna con Él. ¿Por qué nos negamos a perdonar a otros cuando nuestra deuda ha sido tan grande y ya fue cancelada? Ya fue cancelada, y aún así nos negamos a perdonar deudas más pequeñas, cuando ya el Señor canceló nuestra deuda, nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya son cancelados y tenemos entrada, podemos confiar y entrar a tener una relación con Dios Padre por la obra de Cristo. El perdón recibe, el perdón restaura y el perdón restituye. El Señor, una vez que nos encontramos con Él, nos restaura, nos perdona, nos sana, nos libera, nos vuelve a nuestra posición original como hijos suyos. Pongámonos en pie para orar. Y ahí primero usted cierre sus ojitos, haga una oración personal. El Espíritu Santo tal vez te está trayendo a mente a alguien, alguna persona, alguna situación, un compañero, un jefe, un amigo, tu esposo, una situación que pasó en la casa, un hijo, un hermano. Y sea sincero con el Señor, dígale: Señor, me cuesta. Esto no es tan fácil. No es tan fácil, no es tan fácil. Me causa dolor, lloro, me causa tristeza, me causa enojo. Pero Señor, en esta mañana, si esta es la enseñanza que tienes para nosotros hoy a través de tu palabra, en esta mañana, Señor, yo quiero entregarte esta área y decir con mi voz: perdono a.
Perdono a mis hijos, perdono a mi hermano, perdono a mi esposo, perdono a mi esposa, perdono a mi jefe, perdono a este compañero, a este supervisor, Señor, perdono a mi vecino. Perdono porque me han ofendido, me han maltratado, hay una herida, Señor. Pero en esta mañana yo quiero, dígale ahí al Señor, quiero parecerme a ti. Esto es personal. Yo no sé quién te ha ofendido, ni sé cómo te ha ofendido, es personal. Ay, Señor, yo quiero parecerme a ti. Si me has dado muchas oportunidades, ¿cómo voy a negarme yo a perdonar? Si te está costando, Señor, me cuesta, pero Espíritu Santo, lléname de tu amor. Lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname de tu amor, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. De igual manera, si has estado lejos del Señor en esta mañana y has estado lejos porque dices, no, yo así no puedo presentarme delante de Dios. No, yo he cometido muchos pecados. No, yo no puedo. Yo estoy muy sucio para venir delante del Señor. Y aún así decidiste venir esta mañana porque algo te trajo, pero no te has sentido perdonado. Esta mañana quiero decirte, el Señor te perdona. Si hay arrepentimiento en tu corazón y te vuelves a Él, tus pecados son perdonados. Son perdonados. Si eres una nueva criatura y en Él las cosas viejas van a ir pasando. Porque el Señor es un Dios que perdona, es un Dios de oportunidades. Es que Gaby, yo ya he hecho esto muchas veces. No importa, una vez más. A los que se vuelven a Él en humildad de corazón, dice, Él no los rechaza. Una vez más, el Señor te dice, yo te perdono. Yo te perdono, yo te perdono. El sacrificio de Jesús fue más que suficiente para cancelar la deuda. Y esta mañana Él te recuerda que eres hijo y que eres perdonado. Gracias, Jesús, gracias por lo que hiciste, gracias por tu obra, gracias, Señor. En esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí vuelve a sonreírle al que está a la par suya.